Hola, buenos días. ¿Pueden ver esas impresionantes imágenes? Pues se trata del viaducto de Milao. Y el día de hoy nos encontramos aquí porque está por cumplirse 20 años del inicio de la construcción de esta obra, la cual iniciaría en octubre de 2001 y se terminaría tan solo 3 años después, en diciembre de 2014. El viaducto de Milao, el cual se convertiría por entonces en el puente vehicular más alto del mundo, duplicando la altura del puente Eurobridge, ubicado en Australia, el quien ostentaba tal título. El asfalto del viaducto de Milao, en su punto más alto, se encuentra a 270 metros de altura del suelo. La altura total del puente, teniendo en cuenta la altura del pilar, sumado la altura de las torres donde salen los tirantes de acero que sostienen el puente, llegan a medir 342 metros de altura, sobrepasando la altura de la estructura icónica de París, la cual es la Torre Eiffel. Este proyecto marcaría el paso para los grandes proyectos de infraestructura a inicio del milenio. Pero quizás quieran saber más sobre esa obra, dónde se encuentra ubicado. Se está ubicado en Milao, en Francia, entre la meseta calcárea de la Sal en el sur y la meseta calcárea roja al norte, llegando a tener una extensión de 2.460 metros de altura, es decir, más de 2.4 kilómetros, y atravesando a más de 200 metros de altura el río Tani. Pero vamos a conocer un poco más a detalle de este gran proyecto. Y para eso, el día de hoy nos acompañan María Fernanda Ledesma, representante del gobierno, John Freddy Ocampo, ingeniero, Daniel Steven Pinea, también es un ingeniero, y Santiago del Campo, presidente del consorcio du Viaduc de Milao, y quienes habla Oscar Pailla, que los estaré acompañando a través de los secretos de este gran proyecto. Iniciemos primero con la señorita María Fernanda, quien es representante del gobierno francés y está hoy acompañándonos. Señorita María Fernanda, cuéntenos, ¿desde cuándo se venía gestando ese proyecto y cómo fue concebido? Muy buenos días, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este proyecto comenzó en el año 1987. En este año pues comenzaron los estudios preliminares del trazado con el propósito de unir la meseta calcárea del Larzac en el sur y la meseta calcárea roja al norte. Y de esta manera pues evitar el difícil tramo del Tarn y la travesía del Milao. Pues famoso por sus atascos estivales. Durante los estudios preliminares se consideraron 4 opciones. La primera era rodear el Milao por el este, lo cual requeriría 2 grandes puentes sobre el Tarn y el Durbí. La segunda era rodear el Milao por el oeste, recorriendo un total de 12 kilómetros, lo cual requeriría la construcción de 4 puentes. La tercera opción era seguir el trazado de la Ruta Nacional 9, lo cual brindaría un acceso al Milao, pero implicaría dificultades técnicas además de atravesar la población, y la cuarta opción era atravesar el valle por el medio. Esta cuarta opción fue la elegida por el gobierno el 28 de junio de 1989. A su vez contemplaba 2 posibilidades. La primera era la solución elevada y la segunda era la solución baja. La solución baja implicaría la construcción de un puente de 200 metros para atravesar el Tarn, seguido de un viaducto de 2.300 metros extendido con un túnel del lado del Larzac. Tras largos estudios de viabilidad, la opción baja fue descartada por su mayor costo e impacto ambiental y también porque aumentaba la distancia para los conductores. Una vez decidido que la solución elegida sería la solución elevada, 5 grupos de arquitectos e ingenieros trabajan simultáneamente en busca de una solución técnica. El trazado finalmente definitivo se desarrolló en las mesetas de calcárea, es decir, alrededor de 270 metros por encima de la cuenca del Tarn, y el tramo que hay que atravesar alcanza los 2.460 metros. Es decir, que desde el momento que se inician los estudios preliminares para el proyecto hasta el momento que se decide cruzar el valle de Milao, pasan casi 2 años. Sí, en este tiempo se evaluaron las 4 alternativas que surgieron para realizar este proyecto.
Ahora continuamos con el señor Santiago, presidente del consorcio. Señor Santiago, cuéntenos cómo se encontraba conformado el consorcio EUFA du Viaduc de Millau y cuántos consorcios más se encontraban compitiendo para ganarse este proyecto. Hola Oscar, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el consorcio constructor estuvo compuesto por 3 compañías. Está la empresa EIFAS TP, esta empresa se encargó de todo lo que es las secciones de hormigón. También está la empresa Eiffel, esta se encargó de todo lo que es el tendido de los tramos de acero. Y la empresa NERPAC, que se encargó de todo el tema de los soportes hidráulicos de la autovía. Efectivamente, en la licitación hubieron otros 3 consorcios que estuvieron pues pujando fuertemente por la obtención del contrato. Entre ellos se encontraba uno liderado por la empresa española Dragados, la cual se asoció con una empresa sueca y otra francesa. También se constituyó una sociedad en Francia, la cual estaba compuesta por empresas francesas y otra italiana. Y había un tercer consorcio que estaba compuesto por 2 empresas francesas y 4 empresas españolas. Entonces finalmente éramos 4 consorcios que estábamos pues pujando por la obtención del contrato. Finalmente fuimos nosotros en asociación con EIFAS, con Eiffel y con Enerpac los que logramos obtener el contrato con nuestra propuesta y pues proceder con la construcción del viaducto. Bueno, aquí cabe mencionar que lo que es el diseño conceptual y estructural original del puente es obra del francés Michel Birleus, mientras que los arquitectos responsables de lo que es los aspectos estéticos y formales de la obra pues pertenecían a la empresa británica Foster & Partners, la cual está liderada por Lord Norman Foster, y junto a estos estuvo la firma de ingeniería holandesa Arcadis, la cual fue responsable de todo lo que es el diseño técnico del viaducto. Bueno, este proyecto pues tan ambicioso también requirió la participación de varias firmas de ingeniería de 7 países europeos, sobre todo lo que es en trabajos específicos y detalles. Entonces, por ejemplo, en Italia se fabricó el armazón, en Alemania la parte del acero, los mecanismos de apoyo y las técnicas informáticas. En Bélgica estuvo toda la parte de lo que es los estudios topográficos. En Austria toda la parte robótica, en Portugal lo que es el material de soldadura y en España todo el sistema telescópico de los gatos hidráulicos y los cables de acero de los tirantes pues que iban a mantener firme la plataforma. Entonces el proyecto era pues tan grande que se requería la participación de diferentes empresas líderes en sus diferentes actividades para poder poder lograr realmente los mejores resultados con el proyecto. Cuéntenos, ¿qué se buscaba conseguir con la ejecución de ese proyecto? Sí, Oscar, bueno, con el proyecto lo que buscábamos era solucionar una problemática central, la cual consiste principalmente en los atascos tan impresionantes que se formaban en la carretera, pues por lo cual era muy necesario construir un puente que permitiera disminuir los tiempos y eliminar totalmente los atascos que se daban en la carretera, tanto para las personas pues que viven en la ciudad como para las personas pues que van de paso. Entonces el viaducto de Millau constituye lo que es el último eslabón que asegura la continuidad del nuevo enlace autoviario entre lo que es Europa del Norte y España. Entonces, pues de esta manera la autopista A75, que es una autopista totalmente nueva, pues va a permitir acortar en más o menos 1 hora lo que es el trayecto entre Bréziers y París, y pues va a ser mucho menos costoso que hacerlo por la vía antigua. Cuéntenos, ¿qué propuesta presentó el consorcio para poder ser la firma constructora del proyecto? Bueno, sí, Oscar, nosotros como grupo IFAS respondimos ofreciendo elegir entre una solución en acero y una solución en hormigón. Entonces, pues brindábamos 2 posibles soluciones y además asegurábamos el 100% de la financiación de la construcción, la cual estaba pues estimada en ese momento en 320 millones de euros cualquiera de las 2 soluciones. Y lo hacíamos pues con nuestros propios fondos del consorcio. Finalmente pues nuestro grupo, el grupo IFAS, fue elegido por las comisiones financieras y técnicas del Ministerio de Fomento y el Ministerio de Finanzas, y ya en febrero del 2001 el ministro de Fomento pues justificó su elección apoyándose claramente en las conclusiones de los expertos, también basándose en la garantía de 39 meses de construcción que nuestro consorcio, le daba a la construcción del proyecto a partir del 5 de octubre del 2001. Entonces nosotros realmente asumíamos totalmente el riesgo del coste de la construcción,
ya que en caso de no cumplirse con las fechas establecidas, pudiéramos asumir todo lo que es el costo de este tiempo extra pues que se estaba asumiendo en ese momento. Entonces realmente brindábamos serias garantías para que fuésemos elegidos como el consorcio para la construcción del viaducto. Además teníamos un plus muy grande y era que nosotros como consorcio pues no dependíamos de los bancos, entonces no nos íbamos a exponer a los elevados tipos financieros pues que estos habían impuesto para cubrir el riesgo de la obra, sino que todo era con fondos propios. Entonces realmente eso fue de mucha ayuda para que también fuésemos elegidos y realmente pudiéramos asumir los riesgos necesarios para poder construir el viaducto. Señorita María Fernanda, ¿podría hablarme del costo del proyecto y cómo fue su financiación? El costo total de la construcción del viaducto fue de 394 millones de euros, a los que deben sumarse 20 millones de euros adicionales por la edificación de las cabinas del peaje, situadas a 6 kilómetros al norte de la estructura. En este proyecto se utilizaron 127.000 metros cúbicos de hormigón, 19.000 toneladas métricas de acero para las armaduras del hormigón y 5.000 toneladas de hormigón pretensado. Y EIFESH fue quien financió la obra a cambio de la concesión del peaje hasta el año 2080. De todas formas, y si la concesión resulta ser muy rentable, el gobierno francés puede retomar el control de la concesión en el año 2044. Otro dato que me parece interesante contarles es que en la construcción de este proyecto trabajaron cerca de 3.000 personas y no se presentó ningún accidente grave. Señor Santiago, nos gustaría que nos hablara un poco más sobre la explotación comercial del proyecto del viaducto de Milão. El grupo EIFASH financió la obra a cambio de la concesión del peaje hasta el año 2080. Entonces, si la concesión ya resulta ser muy rentable, el gobierno francés tiene la posibilidad de retomar el control de la concesión en el año 2044. Hasta el año 2044 fijo, vamos nosotros como grupo EIFASH con la concesión del peaje. Ya pues dependiendo de la rentabilidad, el gobierno puede llegar a tomar la concesión, pues ya haciendo las respectivas negociaciones. Muy interesante lo que hemos estado hablando con ustedes dos, pero ahora me gustaría entrar un poco más en detalles técnicos del proyecto, y para eso tenemos aquí a los ingenieros Frei Ocampo y Steven Pinea. Ingeniero Frei, ¿podría hablarnos un poco sobre los métodos, estrategias llevadas a cabo al momento de la ejecución de este proyecto? Buen día. Por primera parte se elaboraron los 7 pilones de hormigón que tendría la obra como tal. Estos pilones a diferentes alturas, para lo que se tuvieron que utilizar medidas, digamos, por medio de GPS vía satélite, para calcular la altura exacta de la posición que tendrían que tener estos pilones, ya que cada uno de estos tendría que tener una posición casi que exacta para que las piezas del puente lograran encajar, por lo que se utilizaron estas herramientas tecnológicas para dar una mayor precisión, además de las herramientas tradicionales de medición que se utilizan. También se decidió construir la totalidad de la carretera en suelo firme, pues para así evitar que se dieran riesgos laborales de trabajar en altura o accidentes muy graves pues, que tengan que ver relacionados con esta en el proyecto. Para lo que se contrató una empresa constructora con gran experiencia que anteriormente construyó obras emblemáticas, lo que generaría mucha confianza para la realización del proyecto. Y para cumplir con los plazos pues, previamente programados, se decide automatizar la producción con un robot soldador de 2 cabezas y una máquina cortadora de plasma, automatizando como tal el proceso de la producción y teniéndolo en cuenta según el diseño programado que ya ha sido planeado. Se realizaron bastantes cambios en la ejecución del proyecto a como este fue formulado inicialmente. Sí, bueno, en esta hay varios puntos como tal. Por un lado, pues en cuanto al traslado de las secciones de la carretera desde las fábricas hasta el punto de instalación, en donde pues se tuvieron que planear rutas
o los caminos más seguros para evitar daños en los productos como tal. También en la parte de la instalación de las carreteras en los pilones tan altos, pues en donde se utilizaron tecnologías hidráulicas para hacer la instalación de extremo a extremo, o sea que se fuera empujando la carretera de lado a lado. En cuanto a estas tecnologías serían las encargadas de hacer estos empujes como tal. También pues para lo que se debió hacer una construcción de unas torres de acero que ayudarían a soportar el peso de las secciones de la carretera a los pilones, pues al ser tan altos, si se empujaran así nomás, ya sea de lado a lado, pues estos no la soportarían, no lo hubieran soportado y pues se derrumbarían al ser tan altos como tal, para lo que se instalaron estas estructuras de acero para hacer el soporte. También para este proceso pues se instalaron sistemas de lanzamiento en lo alto de cada uno de estos pilones, pues para que estos elevaran la carretera mientras la hacían avanzar 600 milímetros cada 4 minutos. Pues estos se instalaron en cada uno de lo alto de los pilones, que actuaban de manera simultánea. Si alguno de estos sistemas de lanzamiento fallaba, pues se tendría la posibilidad de que, o sea, la obra no funcionara correctamente, porque estos deberían funcionar de manera simultánea. Cabe decir pues que este prototipo no se habría probado en otras obras anteriores, pues por la particularidad de esta como tal. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron que pasar, los más relevantes, al momento de realizar la ejecución del proyecto? También, pues no obstante, se presentó, pues digamos que a los 6 meses de haber iniciado esta parte del proyecto, pues que uno de estos sistemas de lanzamiento pues empezó a dañarse. ¿Por qué? Por la fricción que había en las partes superiores de deslizamiento como tal. Entonces se empezaban a dañar partes de estos sistemas. Entonces, por lo que se tuvo que recurrir a los sistemas de lanzamiento que no se han utilizado, pues que estaban en el inventario, y así tomar partes de estos y reemplazarlos por las partes dañadas que estaban en uso, para así poder seguir con el sistema de acercamiento de extremo a extremo de ambas partes de la carretera, reemplazando las partes dañadas de los sistemas de lanzamiento que se estaban desgastando. Y pues para en cuanto a llegar al punto de unión de las partes de la carretera como tal, se logra finalizar esta parte, aunque se presentó que no encajó completamente, pues estuvieron separadas por 1 centímetro como tal, lo que indica que se unieron, digamos, en un 99.99%. Y pues una vez culminada esta fase de unión, se pasó a la parte final del proyecto, en donde se presentó que habían ondulaciones en la carretera, que posteriormente pues serían corregidas instalando las partes de arriba de los pilares como tal, en donde se corrigieron estas ondulaciones por medio con cables de acero que serían los encargados de enderezar la carretera. Y pues por último se pasó a detalles en la parte de la superficie y se realizaron las pruebas correspondientes para después ser abierta al público, cumpliendo con los plazos asignados que se tenían para el proyecto. ¿En cuánto tiempo inicialmente estaba proyectada la terminación del proyecto, es decir, la elaboración de este, y en cuánto tiempo terminó realmente? La construcción del viaducto empezó el 10 de octubre del 2001 y pues debía extenderse a lo largo de 3 años, para lo cual este fue abierto al público el 16 de diciembre del 2004,
para lo cual se puede decir que se cumplió con los plazos establecidos de este como tal. Ingeniero Pineda, de acuerdo a la utilización de los recursos, ya sea tiempo, dinero o materiales, ¿se hizo un uso adecuado de esos recursos? La eficiencia de los recursos puede verse presentada en diferentes aspectos del proyecto. Empezando desde la planificación, pues la elección del lugar donde se iba a hacer el proyecto y el coste de este y el tamaño de este, en gran medida en la inversión que se llevaría a cabo en la concesión de este proyecto. Pues había más opciones como la cercana ciudad de Bordeaux, así como Clermont-Ferrand y Béziers, la ciudad de Millau, donde fue en esta donde se llevó a cabo el desarrollo del proyecto. Otra parte que denota el uso eficiente de los recursos es en la precisión de la construcción, pues con un solo error, como habíamos dicho antes, sería necesario reiniciar el proyecto desde cero, ocasionando de esta forma una pérdida enorme de recursos. Por último, la prudencia. A la hora de realizar el proyecto, pues se tomó en cuenta la situación meteorológica, así como las implicaciones que ésta tenía en la construcción y seguridad de los trabajadores. Por ello, la organización de tiempos de espera y reactivación permiten disminuir los riesgos y las pérdidas de recursos. Ahora, a modo de conclusión, y para terminar con ese especial sobre el viaducto de Millau, señor Pineda, cuénteme cuál cree usted que fueron las causas del éxito de este proyecto. Para finalizar, podemos decir que el proyecto implicaba grandes cambios, así como un gran esfuerzo de trabajo y colaboradores, pero sobre todo de una gran planificación, pues cada aspecto debe de ser supervisado constantemente, debido a los cambios que pueden traer las fuerzas del viento, la humedad y los materiales que se emplearon en su construcción.